Hatá Jaegel, el becerro de oro. Nos dice el Talmud Jerusalén en Ta'anit 4:5. No hay generación que no contenga al menos una partícula del pecado del becerro de oro. Y esto lo podemos interpretar porque esto es cíclico. Esta interpretación proviene de las palabras mismas de Hatá Jaegel, el becerro de oro. La palabra hebrea egel, becerro, también significa redondo. De otra forma también podría significar arete. En el sentido que comparte la raíz gal es rueda, onda, ola, gilgul, galgal. De ahí viene la palabra galgalta. O gilgul es trabajo, trabajar nuestra vida en todo caso. Esto nos da la idea de algo que es periódico y en movimiento circular. Entonces aquí es donde podemos interpretar como la redondez, que esta puede ser positiva o negativa. La redondez negativa es cuando una persona sigue los ciclos, solamente por seguirlos, y vive la vida sin reconocer al Creador y sin reconocer que el Creador alimenta este mundo. Que también la palabra hebrea naturaleza, teba, también es circular y significa anillo, y es así, en otras palabras, destino. Si una persona está inmensa o inmersa solo en los ciclos de la naturaleza, siempre estará dando vueltas, 40 años tal vez, como en el desierto, y nunca entrará en los confines del círculo, no avanza. Es como montarse en un carrusel. Ese también puede ser un círculo en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Pero esto no nos ayuda porque lo divino o el camino de la Torá no lo estamos trabajando. La redondez positiva es el movimiento continuo, espiral, que está siempre en ascenso hacia la búsqueda del Creador, sobreponerse a las limitaciones del alma animal, elevándose. Porque cuando el hombre es esclavo de sus instintos, está sumido en las limitaciones que él mismo se impone. Entonces, el pecado del becerro de oro estaría relacionado como mantenerse preso y dejarse ahogar en los ciclos naturales y de no ser capaz de mantener un equilibrio y ceder a los impulsos instintivos que contiene nuestra vida. El pueblo en aquella época buscó reemplazar a Moshe. De acuerdo con una interpretación desde la Kabbalah, Aarón en el relato de la Torá representa el nivel emocional del hombre. Él fue quien cedió a las presiones del pueblo, pues el nivel de las emociones, al carecer de la presencia de los lineamientos claros basados en la comprensión superior de los principios objetivos que rigen la creación representados por Moshe, cede ante las presiones. Caemos en la redondez negativa, siendo menos proactivos y dejándonos arrastrar por las situaciones del momento o simplemente por sentires momentáneos. El pecado del becerro de oro es la búsqueda de un pseudo líder, de un Erev Rab, siendo la imposibilidad o incapacidad de tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el día a día, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal, participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico y de paz. No hay generación que no contenga entonces una chispa del becerro de oro. ¿No tenemos aún en esta generación una partícula del becerro de oro? Pues creo que sí. Cuando somos incapaces de romper las trabas de nuestras propias limitaciones. Bueno, después de una extensa introducción del becerro de oro, que fue prácticamente algo muy rápido, vamos a entrar a nuestro tema Koach Hamedame, el poder de la imaginación. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y ahí tenemos nuestro cuadro Koach Hamedame, el poder de la
imaginación. Parashat Kitishá, el poder de la imaginación, exactamente. Y ahí tenemos nuestra cita. Parashat Kitishá, Shemot capítulo 32, verso 1, y aquí es donde comienza todo. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Israel, no sabemos qué le haya acontecido. Este texto es un poco despectivo. Si analizamos bien su contexto, podríamos decir que es alguien no tan apegado al pueblo. Aquí nos dice, viendo el pueblo, que Moshe tardaba en descender. ¿Cuánto tiempo tardó Moshe? Aquí también nos da la clave. Be-Sheshit. 6 horas. Dentro de Be-Sheshit, dentro de las 6 horas siguientes, Moshe tenía que regresar del monte. No sucedió así. Pero hubo un mal conteo. Hubo un mal conteo y una forma ventajosa de sacar provecho. Nos dice que, bueno, habían 2 personajes que querían o estaban influyendo constantemente a que el pueblo fuera negativo y se rebelara contra Moshe. Aquí cuando nos dice, viendo el pueblo, esto se refiere a los Sederá, a los que de una u otra manera querían hacer complot en contra de la entrega de la Torá, que prácticamente sería la perfección. Ahí terminaría todo, porque sería la restauración directa del pecado de Adán con Hawa, su compañera, en el jardín del Edén. Faltaban solamente Be-Shishit, 6 horas. De la misma manera que a Adán y Eva les faltaba 2 horas. 2 horas. Para entonces poder comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero vamos a entrar allí en nuestro tema. Como lo mencionábamos anteriormente, Egel es rueda, es argolla o es arete en forma de argolla. Pero vamos a ver ahí Egel Hazahab, que prácticamente se traduce en español como el becerro de oro. Tiene una similitud en numeración con otra palabra, que es aquí donde queremos ver nosotros su valor gemátrico. El valor numérico de la palabra Egel Hazahab, becerro de oro, es 122. Pero también existe otra palabra equivalente a 122 y es Koach Hamedameh. Esta palabra Koach Hamedameh es poder de, aquí está, Koach Hamedameh, el poder de la imaginación. Y es que esta palabra Koach Hamedameh, bueno, que la dividimos 2, es poder de la imaginación, que también significa la errónea asociación de la mente. Esta es perturbación en todo caso, a la cual a veces se refiere como Kadnut Mohin, que Kadnut Mohin es la mente estrecha o la mente pequeña. Esta es la fuente de la superstición. Mire, cuando se desconecta uno del Creador, y ahorita lo vamos a ver más adelante, empieza uno a sufrir estas serias alucinaciones. Se tienen conexiones falsas, asociaciones falsas. Se tienen ideas equivocadas de la realidad y obviamente se toma estas ideas erróneas seriamente. Piensa que esta es la realidad, pero este es un estado de semi-alucinación o ensoñación. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra Koach Hamedameh es precisamente ilusión, imaginación, mente estrecha o mente pequeña, que, como le mencioné, es la fuente de la superstición, conexiones falsas, asociaciones falsas. Como vemos este cuadro. Esto no sucede en la vida real, es solamente una alucinación. Pero es que hubo dos personajes en aquella época, líderes dentro del grupo que salió de Egipto, Janus y Jambus. Estos eran hijos de Bilán, el acérrimo enemigo en contra de Israel. Este Bilán fue consejero del faraón,
Su consejo de matar a todos los niños surtió efecto, pero ahí se quedaron sus dos hijos, Janus y Jambres. Esto se les llama los hijos los Erev-Rab, son los hijos de la tarde, los grandes de la tarde, Erev-Rab, los que trabajan con las oscuridad, ya comenzando las tinieblas, y hacen ver cosas falsas. Y de esto, pues, precisamente lo que se trata del becerro de oro. Porque estos dos personajes lograron que dudaran. Ambas palabras tienen 122 en su numeración, en su gematría. Pero estos dos personajes, juntamente con otros brujos que iban a la par, que habían salido con Moshe, que Moshe les dijo que fueran y que el Creador les dijo que no los sacara, pero que Moshe dijo, bueno, tu rajamín es grande, déjalos que vayan. Y bueno, Moshe, el Creador los dejó ir por petición de Moshe. Estos brujos que estaban al servicio del faraón, y bueno, y nosotros entendemos, Moshe hasta cierto punto tenía algo de asociación con estos seres porque Moshe vivió ahí con ellos, con estos personajes. Moshe estuvo ahí, fue educado por varios de ellos, varios consejeros, varios brujos, varios hechiceros. Ahí estuvo Moshe cuando era joven de la edad, cuando su madre lo pone o lo deposita en el río, hasta los 20 años, que es cuando escapa de Egipto por la situación que sucede contra este egipcio que mató. Pero estos personajes estaban esperando y precipitaron la venida de Moshe. Bueno, pensaron que Moshe ya no venía e hicieron que el pueblo se imaginara, que tuviera una asociación errónea de la mente, ver cosas que no existen. Pero estos personajes hicieron algo tremendo. El dudar del Creador, el emplear nuestra imaginación, nuestra alucinación, nuestra ensoñación, es despegarnos de las letras del nombre. Esto es lo que provocó el becerro. Pero antes del becerro estaba ya el desprendimiento. Nosotros pertenecemos a esta o nosotros somos esta letra G. Ya nos estamos separando del Creador a través de la imaginación. Pensamos que lo que vemos es real y no, es Koach Hamedame. Nos estamos imaginando o alguien nos está haciendo que imaginemos cosas que no existen y en ese momento nos separamos del Creador. Y déjeme contarle esto porque fue lo que hicieron estos personajes. Ellos vieron una alucinación de que Moshe estaba siendo cargado en un ataúd en el cielo. Ellos hicieron que cruzara esta imagen en los cielos, haciéndoles creer erróneamente. Eso es Koa, poder Hamedame, el poder de la imaginación, el poder de la alucinación. Ellos hicieron que la gente viera un ataúd donde Moshe estaba muerto. Y ellos dijeron, si Moshe está muerto, tenemos que sustituirlo inmediatamente con algo más. ¿Con qué? Dijeron ellos. Pues para eso está el becerro de oro. ¿Y qué es el becerro de oro? ¿Qué es lo que querían hacer? Yo le puse ya un mapa hace un momento de las 4 letras del nombre. Y ponemos este ejemplo viendo un sarcófago y dices, Moshe ya se murió. Por eso ha tardado Moshe. Eran aproximadamente entre las 12, 1, 2, 3 de la tarde cuando decían Moshe ya no viene. Moshe iba a llegar antes de que terminara el día. Iba a llegar cerca de las 6 de la tarde. Moshe iba a estar ahí. Pero era necesario que ellos hicieran complot. Así como lo que sucedió en el jardín del Edén. Ellos escucharon lo que Jahua escuchó de la Nahash. Se imaginaron esto y cuando se imaginan que Moshe había muerto, entonces se desconecta. El becerro de oro es la desconexión de Moshe. Moshe es esta energía. Y solamente una vez más para recalcarlo, y no se aprende de un día para otro,
Pero Moshe, más allá de que se hable de un hombre, es de una energía. Esta energía es la energía del conocimiento. Lo estaban sustituyendo con algo falso. El conocimiento que es Da'at, porque aquí es donde estaba Moshe. Que Moshe precisamente significa Mashiach. La Mem Hei Shin también significa Hashem. De aquí viene el nombre, de aquí de Da'at. Da'at realmente es el centro de todo. Todas las Sefirot convergen alrededor de Da'at. Entonces, el becerro de oro era el propósito, desconectar a la gente de la fuente original. Así, los estaban desconectando. La desconexión completa. Nuevamente, Moshe o Mashiach es conocimiento. Esta es una mente muy madura. Pero al estar desconectado de Moshe, es mente estrecha o pequeña. Es simplemente entrar en un estado de imaginación. Eso fue lo que sucedió. Entonces, la motivación detrás del becerro de oro se conoce como Koach Hamedame. Esto es algo raro. Pero vamos a ver aquí lo que pasa es Hatá. Hatá es pecado. Ya vimos nosotros que Hegel, bueno, con su numeración completa es lo mismo que imaginación. Pero la palabra Hatá tiene una numeración de 18. La Hei es 8, la Aleph es 1 y la Tet es 9. 9 y 9, 18. Pero que también aquí está la clave. Es la misma palabra o es el mismo código con la palabra Hay, que también tiene su numeración de 18. Que significa vida. Entonces, el pecado hace que uno caiga en un estado opuesto a la vida, que es la muerte. Y Yahshua lo dijo en su momento. La paga del pecado es muerte. Aquí está. Hatá. La paga o la recompensa o como resultado del hatá, del pecado, es la muerte. Pero un pecado puede resucitar a la persona de su estado caído de pecado. Porque aquí incluye vida nuevamente. Dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo que yo les doy es vida eterna. Quiere decir que cuando cometemos un error o un pecado, o alucinamos o imaginamos cosas que se distorsionan al estar desconectados con Moshe o con la Torah o con el Mashiach, entonces podemos volver a conectarnos. Así, rompemos este ciclo con el pecado, nos separamos. Pero aquí también está la Teshuvah. Esta es la Teshuvah. Teshuvah es 18. Y con esta Teshuvah podemos nosotros retornar a nuestro estado de conexión, a nuestro estado de conciencia grande, no en estado de inmadurez, de imaginación o de mente estrecha o mente pequeña. Nuevamente, el pecado puede resucitar a la persona de su estado caído. Es al producirse la Teshuvah. Después de haber hecho Teshuvah, o sea, remendar, resarcir los daños, ponerse a cuentas con el Creador, se transforma ya en un mérito. O sea, se comete un error, pero se hace un trabajo muy grande de retornar al Creador. Eso ya es muy meritorio, debido a la gran revelación que tiene lugar cuando hacemos Teshuvah. Teshuvah no proviene de nosotros. Teshuvah es un regalo. El arrepentimiento es un regalo y no los otorgan. No podemos nosotros hacer Teshuvah, no podemos regresar al Creador si Él no nos hace que lo sintamos. Entonces, junto con el pecado, la Teshuvah está en el propio pecado. En el propio pecado. Pero vamos a ver ahí cómo viene la resurrección. Miren, vamos a hacer una multiplicación medio rara. Vamos a multiplicar Het y Tet por Aleph, que se escucha raro, pero vamos a multiplicar
1 por 8 sería 8. 1 por 9, 9. Así sería. 9 por 8, 72. Hacer esa multiplicación. Son 9 y 8. 9 por 8, 72. Y 72 son los 72 nombres del Creador. Y 18 es vida, ya lo vimos nosotros. Nos resucita. Si cometemos pecado, aquí mismo en el pecado está la resurrección. Jai, vida. El pecado nos resucita. 9 por 8, 72 por 3, 216. Y hay algo muy interesante en el 216 porque es precisamente el número de Ábaco. Y déjeme contarle un poco acerca de Ábaco. Ábaco fue aquel niño que el profeta oró por la mujer que no tenía hijos. La mujer y el esposo le hicieron una cama en la parte superior de su casa. Y ahí se quedó el profeta y oró por ellos. Y la mujer tuvo un hijo. Nos cuenta la historia que estaba pequeño el niño y murió de un dolor de cabeza, de insolación murió el niño. Y bueno, Eliyá se recostó sobre el niño. Quiere decir que le regresó los 72 nombres, la energía 216. Le volvió a traer los 72 nombres que hemos visto ya en algunas ocasiones. Por 3, meditó fuertemente, puso sus manos del profeta sobre las manos del niño, su boca sobre su boca, sus pies sobre sus pies, y lo resucitó nuevamente. ¿Pero por qué le digo esto? Porque esta es la operación que nos da 9 por 8, 72. El pecado nos puede traer resurrección. ¿Cuándo? Cuando entonces hacemos uso del recurso llamado Teshuvah, o arrepentimiento, o retorno hacia nuestro Creador. Y nuevamente, pecado equivale a 18. El pecado viene del inconsciente del alma. Se dice que la palabra pecado significa una transgresión sin intención. Porque en el fondo, el pecado es algo que existe en nuestro subconsciente. Es una caída que se inicia en el subconsciente. Cuando una persona ayuda a su prójimo y cuando la persona ayuda no solo a su prójimo físicamente, sino que la sedaká da, se le llama caridad o da sedaká 18. Esto es muy importante y lo hemos tocado en algunas otras ocasiones. Como dice el rey David de su propia Teshuvah, que mi máxima Teshuvah es ayudar a otros pecadores a hacer Teshuvah. Vejataim eleja leshubu, ayudar a otros pecadores a hacer Teshuvah. Esta es la Teshuvah más grande. Esta es la sedaká más grande, la caridad suprema. Y esto es lo que rectifica el pecado, restituir. Como dijimos, esto hace que el pecado sea valioso. Ahora, ¿por esto pecaremos? Claro que no. Pero conforme más abundó el pecado, más se miró la rajamín. Valió la pena haber pecado solo con el hecho de encontrarnos con la Teshuvah. Y la gran revelación de alegría que proviene de la revelación de Yahweh, de haber regresado a Él desde muy, muy lejos, porque estábamos separados y apartados. Cada vez que cometemos un pecado, nos separamos bastante del Creador. Este estado se llama Jafeg Jajaim, lo opuesto a la vida. Y entonces la Teshuvah nos resucita y regresamos junto a nuestro Creador. En el pecado está la Teshuvah. En la muerte está la vida. Porque nadie puede resucitar si no está muerto. Y nadie puede morir si no es por el pecado. Y nadie tiene pecado si no viene desde el subconsciente de nuestra alma. Quiere decir que hasta el pecado es bueno cuando lo traemos a Teshuvah
porque ha sido una gran ayuda. Y cuando traemos a otros en hacer teshuvá, eso es lo más grande que puede acontecer. El becerro de oro era necesario. Era necesario para que nos centremos no en ilusiones, no en emociones, ni en alucinaciones, sino en nuestra realidad. Gracias. Gracias por su tiempo. Shalom Aleichem y hasta la próxima.